enseñado eso, vas a decir. Si este ritmo con QRS ancho sin onda P, taquicardia ventricular. Y este de acá, este es monomorfa. Sí. Y este polimorfa. ¿Por qué? ¿Cuáles son las características? QRS ancho mayor a 0,12 segundos, no tiene onda P y los intervalos son irregulares. ¿Por qué es importante conocer todos estos ritmos? Tanto la taquicardia ventricular monomorfa, la taquicardia ventricular polimorfa o torsada de Pons, sociedad de punta, ustedes también la pueden escuchar. Porque todos estos ritmos son los ritmos de paro. Un paciente puede estar en parada cardíaca con estos ritmos. Puede tener una taquicardia ventricular sin pulso. Puede tener una taquicardia ventricular polimorfa sin pulso. Y con seguridad que acá no va a tener pulso. Entonces, los ritmos de parada cardíaca se dividen en ritmos desfibrilables y ritmos no desfibrilables. Ritmos desfibrilables son estos de acá. Los ritmos desfibrilables. Obviamente, a estos pacientes que están con ritmo de parada cardíaca, que están sin pulso, que tienen estas arritmias, nosotros no vamos a usar un antiarrítmico endovenoso, lo vamos a usar de apoyo, pero el tratamiento es la desfibrilación eléctrica. ¿Ya? 200 plus, ustedes dicen, escucha, ¿cuánto le doy de descarga para este tipo de arritmias de desfibrilación? Y pueden iniciar con 200 plus, ir subiendo hasta 350 joules. Es importante que ustedes sepan reconocer un ritmo de parada cardíaca. O sea, si ustedes tienen un paciente que, por ejemplo, les va a la consulta y por X motivo llegó con palpitaciones, cefalea, dolor de pecho, le hacen un eléctrico con este ritmo, el paciente va a hacer paro en cualquier momento. Y si hace paro, ¿cuál es el fármaco que se utiliza para la reanimación? ¿Paro? Adrenalina. Sí. ¿Por qué tienen miedo? Adrenalina. ¿Saben? Es un fármaco que se utiliza sí o sí para la reanimación cardiopulmonar. Así. Adrenalina. ¿Ya? Entonces, primero esto. Estos ritmos, tanto la fibrilación ventricular, taquicardia ventricular multifocal y la taquicardia ventricular monomorfa, si ustedes quieren, son ritmos desfibrilables. ¿Y cuáles son los ritmos no desfibrilables que son de parada cardíaca? Asistolia. La asistolia es un ritmo de paro, obviamente. Pero es un ritmo que ustedes no lo tienen que desfibrilar. ¿Qué es la asistolia? Esto, van a dar una línea plana. Asistolia. Ese ritmo es no desfibrilable, el paciente que está en parada cardíaca que ustedes tienen que reanimar y cada 3 minutos les tienen que pasar adrenalina. Acuérdense, les voy a preguntar en su examen final y se lo voy a decir ahorita, ¿cuál es el fármaco que se utiliza en pacientes con parada cardíaca? Adrenalina. Sí. Y les aseguro que se van a equivocar. Van a ver. Y les voy a decir, ¿se acuerdan en esta clase cuando estábamos hablando de ritmos desfibrilables y no desfibrilables, los ritmos no desfibrilables que era la actividad eléctrica sin pulso? Les dije que le iba a preguntar cuál es el fármaco que se utiliza en reanimación cardiopulmonar. Adrenalina. Pregunta avisada con 7 meses de anticipación. Estos otros ritmos, ¿qué son? Este ritmo de acá. Taquicardia paroxística supraventricular. ¿Por qué? Porque hay una interposición del intervalo P y No se ve la onda T y la onda P, tenemos una superposición y tenemos un QRS estrecho menor a 0,12 segundos. ¿Esto qué es? Es una FA. No tiene onda P, los intervalos RR son irregulares. QRS estrecho.
lo mismo, FA. Ya saben cómo se produce la FA. ¿Cómo era? Por reentrada. Micro reentrada, ¿no es cierto? Chiquita, múltiple, micro reentrada. ¿Y este? Flúter. Flúter, ¿no? El flúter se producía por una macro reentrada auricular, que ya están todos miólogos. ¿Y este cómo se producía la taquicardia paroxística supraventricular? Ahí ya no. La taquicardia paroxística supraventricular podía ser de dos formas. Taquicardia por reentrada nodal, ¿se acuerdan de Cristian Nodal? Taquicardia por reentrada auriculoventricular. Y este era el que tenía vía accesoria. Podía ser antidrómica o ortodrómica, ¿no? Las dos producen ese tipo de taquicardia paroxística supraventricular. Entonces ya cuando hablemos de fármaco, ya no vamos a tener que volver a explicar cada una de estas arritmias, automáticamente ustedes ya las conocen. Y último repaso, fibrilación ventricular, como siempre dijimos, no hay onda P, es ritmo caótico, no se diferencia nada, que siempre está en paro. Actividad eléctrica sin pulso. La actividad eléctrica sin pulso les puede aparecer así, les puede aparecer así, les puede aparecer con cualquier ritmo. Pero ¿cuál es la característica? Que tiene el ritmo el paciente, pero no tiene pulso, en paro. Eso es una actividad eléctrica sin pulso. Ustedes van a ver un ritmo en el monitor, pueden ver FA, pueden ver una taquisupra, pueden ver un ritmo sinusal, pero el paciente no tiene pulso. Actividad eléctrica sin pulso. Y asistolia. Son ritmos de parada cardíaca, son ritmos no desfibrilables, hay que hacer maniobras de reanimación cardiopulmonar y hay que pasarle Adrenalina. Taquicardia supraventricular, QRS estrecho, algo con temperatura, RR regular. Fibrilación auricular, no hay onda P, una línea basal irregular, intervalo RR irregular. Taquicardia supraventricular, QRS estrecho, intervalos regulares. Acá se puede observar la diferencia de la taquicardia paroxística supraventricular de la taquicardia auricular. Acá tiene más de 0,12 segundos, más de 3 cuadritos, ¿no? El QRS es ancho. Flúter, diferencia del flúter auricular con la taquicardia auricular ventricular multifocal. Obviamente el QRS es ancho. Y esta característica elipsoidea es la característica de la velocidad de punto. Que la otra taquicardia era como que más regular, ¿se acuerdan? No tenía eso. En la FA he visto en algunos libros que dice hay una onda F, una onda F, falsa F, que puede simular una onda P, ¿puede ser? Más que la FA es en el flúter. En el flúter, si usted lo puede observar, acá se ve la onda F. Y es simétrica, porque en la fisiopatología del flúter es una sola macro reentrada. Diferente de la FA, en la FA son múltiples micro reentradas, entonces la línea basal es muy irregular. Muy irregular. No tiene onda P. Este de acá son las ondas F del flúter. Este no tiene onda P. Y la línea es irregular. Y una de esas pequeñas ondas es la que conduce y produce la despolarización. Por ejemplo, si usted lo ve acá, no tenemos una onda como tal característica. Son múltiples ondas irregulares y una de esas conduce y genera un QRS. Puede haber las dos. También hay fibriloflúter. Pueden tener un paciente que tenga FA y haga flúter FA. Las arritmias generalmente. La característica RR irregular. Y onda P inexistente. Exactamente. Esa es la definición de una FA. Un poquito más difícil cuando ya tiene bloqueo de rama, porque tú eres ese ancho, pero se puede diferenciar. ¿Ya? Una línea basal irregular, si usted quiere, se puede llamar. Y diferente es el flúter que tiene la onda F. Por ejemplo, hay taquicardia auricular multifocal. El paciente tiene onda P, pero son ondas P diferentes, cada una chica, otra más grande. Y se podría también ver en el tema de la P y la
puede clasificar de baja respuesta, de moderada respuesta o de alta respuesta. Difícil es sacarlo solo la frecuencia con el electrocardiograma porque obviamente tenemos una irregularidad entre onda N y onda M. Así que generalmente lo sacamos directo a lo que da el resultado del electrocardiograma con el monitor. Muy bien, eso ya lo hemos hablado. Taquicardia sinusal ya la conocen. Bloqueo no voy a hablar, eso es algo que ya ustedes han avanzado en cardiología y en semiología. Bueno. ¿Eso cuánto se me ha hecho? ¿Cuánto? ¿En fisio no han avanzado bloqueo? No, nada. Y al año, más tarde le van a decir, y en farmacología no le han enseñado nada. Lo normal del intervalo PR, ¿cuánto era? ¿Qué se acuerdan? 0.12 hasta 0.20. Mayor a 0.20 ya se llama bloqueo AB de primer grado. ¿Ya? El bloqueo AB de segundo grado ocurre el fenómeno de Wenckebach. Hay un alargamiento progresivo del PR hasta que una onda P no conduce. Ese es el bloqueo AB de segundo grado, Mobius 1 tipo Wenckebach. Y bloqueo AB de segundo grado, P, QRST, P, QRST, P, QRST, y de repente una onda no conduce. Puede ser un bloqueo cada 3 normales, un bloqueo cada 4 normales. Ya es inflación de marcapaso. Simple. Ya no hay esa prolongación progresiva del PR. Directo hay una onda que no conduce. Generalmente hacen una pausa compensatoria y de nuevo llega a su ritmo normal. ¿Y las orejas de conejo? Eso nos han enseñado en el físico. La onda orejas de conejo. La onda orejas de conejo es para poder diferenciar una taquicardia, Un bloqueo de rama. un bloqueo de rama de una taquicardia ventricular. O sea, un paciente que tenga una conducción adelante se puede confundir con una taquicardia ventricular. Para eso sirven las orejitas de conejo o el personal. Se usa, sirve. Tercer grado, prácticamente hay disociación auriculoventricular. Y el ritmo nodal es cuando el ritmo que comanda el corazón es el nodo AB y tiene esa frecuencia que es entre 40 y 60, y ya no se puede observar con una P. Bueno, después de hacer la introducción de 3 clases, yo voy a hablar de farmacología. La clasificación de los fármacos por las propiedades electrofisiológicas comunes enfatiza la conexión existente entre las funciones electrofisiológicas básicas y los efectos antiarrítmicos. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente para poder hablar de antiarrítmicos hay que hablar y conocer el potencial de acción cardíaca, tanto de las células rápidas como las células de respuesta lenta. Ya sabemos, conocemos cuáles son las características de cada uno. Entonces, de acuerdo a eso, vamos a ir estudiando los diferentes antiarrítmicos. En su momento hablamos de esto, ¿no? Dijimos que la importancia de conocer el potencial de acción cardíaco, que dijimos que el electrocardiograma es el registro gráfico de la actividad eléctrica del corazón, y la actividad eléctrica del corazón es el potencial de acción. Entonces, el electrocardiograma es la representación del potencial de acción. Esta célula de respuesta rápida nos va a hablar a este nivel, de la despolarización del ventrículo. Dijimos que teníamos la fase 0, que es donde ingresaba el sodio. A este nivel van a actuar los antiarrítmicos de clase 1. Sí. Estos antiarrítmicos pueden ser 1A, 1B, 1C. Ahorita lo vamos a avanzar. En la fase 2 tenemos la entrada de calcio, que es la meseta, y a este nivel, ¿qué antiarrítmicos van a actuar? Beta bloqueante. Beta bloqueante. Bloqueadores de calcio. ¿Ya? Y en la fase 3, ¿qué ocurría? La salida del potasio. Y a este nivel va a actuar, en realidad tiene múltiples mecanismos de acción, la amiodarona. La amiodarona es el antiarrítmico que funciona para todo. ¿Ya? Sirve para arritmias supraventriculares, ventriculares, todo tipo de arritmias.
El problema es que produce muchos efectos adversos. Por eso es que no es de elección ninguna enfermedad. Pero ya en casos refractarios se usa. ¿Ya? Y acá en Santa Cruz la verdad que se usa para todo. Así que, en parte porque no hay un buen conocimiento de antiarrítmicos y en parte porque no tenemos muchos fármacos antiarrítmicos que recién están empezando a llegar en nuestro medio. Antes no había propafenona, no había sotalol. El sotalol es un antiarrítmico de la clase 3. Es un metabloqueante, pero actúa a este nivel, bloquea los canales de potasio. Es un antiarrítmico del grupo 3. Este es el grupo 4. Grupo 1, y a este nivel, a nivel de la automaticidad, de la despolarización diastólica precoz, que había la entrada espontánea de sodio en las células. ¿Qué células eran estas? Las células de respuesta lenta, las células que tenían la capacidad de automaticidad, la capacidad de marcapaso, nódulo sinusal, nódulo AB, al GIS. Entonces, los beta bloqueantes actúan a este nivel. Y los bloqueadores de calcio a este nivel. Por eso es que los dos son cardiofrenadores. Los dos pueden interferir en la automaticidad del sistema de conducción cardíaca, tanto los beta bloqueantes como los bloqueadores de calcio. Antiarrítmicos clase 2, antiarrítmicos clase 4. ¿Ya? Y en esta fase, ¿qué ocurría? ¿Qué pasaba? Salida de potasio. Salida de potasio. Entonces, ¿qué actúa con el potasio? También actúa a nivel de escasez. ¿Ya? Principalmente sobre las células de respuesta rápida. Bueno, esa es la clasificación de Van Willer. Aquí vamos a hablar ya un resumen cortito de todos los fármacos. Ahora ya empieza la parte más china. Los de la clase 1A, quinidina, no sé si está ahí, procainamida, 1B, lidocaína, la fenitoína, que es un anticonvulsivante, 1C, la flecainida, propafenona, que son fármacos que se usan para todo tipo de anemia. Ya vamos a ver sus características. Grupo 2, beta bloqueante, no voy a entrar en detalle en los nombres, ya lo conocen. Grupo 3, amiodarona, sotalol, la dronedarona es un nuevo fármaco. Grupo 4, que son los fármacos bloqueadores de calcio, y los nuevos fármacos, o los que no pertenecen al grupo de Van Williams, digoxina, que ustedes lo conocen, que se utiliza para FA, pacientes con miocardiopatía dilatada, cardiopatía estructural, la ibabradina. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la ibabradina? No. La ibabradina bloquea los canales de sodio, los canales IF se llaman en la literatura, pero igual bloquean esa despolarización. Por lo tanto, disminuyen la frecuencia cardíaca. ¿Ya? Tiene sus características, que está resumido, pero ahorita vamos a ir hablando específicamente de cada uno. ¿Ya? Entonces, los fármacos que son antiarrítmicos del grupo 1, tenemos el 1A, que es la quinidina, la procainamida. Son fármacos que la verdad no se utilizan en nuestro medio. Son fármacos que se han dejado de utilizar bastante porque son muy arritmogénicos. Tienen un problema que ahorita se los voy a mencionar, por lo cual se ha disminuido bastante su utilidad. ¿Ya? Los del grupo 1B, seguimos en la clasificación del grupo 1, 1A, procainamida, quinidina, 1B, lidocaína, fenitoína. ¿La lidocaína la conocen? Sí. Estoy seguro que todos en algún momento le han colocado lidocaína. Bueno, es ese fármaco que se utiliza cuando le van a hacer una sutura para anestesia local. Esa es la lidocaína, que tiene propiedad antiarrítmica. Ahora vamos a saber qué más se utiliza. La propafenona y flecainide son fármacos que recién se está usando en nuestro medio, no había, solo estaban en la literatura. Son muy buenas moléculas, pero hay que saber utilizarlas bien, hay que saber en qué casos se tiene que utilizar. ¿Ya? Bueno, estos fármacos lo que hacen es actuar
Obviamente en la fase 0 son bloqueadores de canales de sodio. Todos tienen esa característica. Bloquea los canales de sodio. Tenemos canales de sodio activos y canales de sodio inactivos. Primero lo vamos a ir conociendo a los activos, que son estos de acá. Los canales de sodio activos son bloqueados por los fármacos de la clase 1A. Amplía la repolarización. Aquí tenemos uno que se produce el bloqueo, se amplía la repolarización. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Por qué ya no se usan estos fármacos? ¿Por qué? Acá tenemos el potencial de acción, aquí tenemos el QRS. Al ampliar la curvatura de la despolarización y al ampliar la repolarización es la onda P, lo que va a generar es que el QRS del electrocardiograma, porque esto se está ampliando, sea más ancho, mayor a 0,12 segundos, y simultáneamente al prolongar la repolarización, prolonga el QT. Un QT normal debería ser hasta 0,350, mayor a 0,450 o mayor a 500 ya hay un problema. QT prolongado. ¿Qué quiere decir eso? Que ese paciente puede tener una torsada de punta, una torsada de Pons. Entonces se ha visto que el uso de los fármacos antiarrítmicos 1A generaba mucha taquicardia ventricular multifocal. Eso para un paciente grave que se puede morir. Sumado a eso, nosotros tenemos en nuestro medio un montón de fármacos que prolongan el intervalo P. Neuroléptico, quetiapina, Aldol, Penergan, todos los inhibidores tricíclicos, amitriptilina, fluoxetina, el omeprazol, todos estos fármacos prolongan el QT. Entonces, si nosotros no tenemos las precauciones adecuadas, no le hacemos un electrocardiograma diario al paciente y no vemos que tiene un QT prolongado, ese paciente en cualquier momento puede hacer una taquicardia ventricular multifocal y fallecer. ¿Ya? Es por eso que este fármaco ya no se recomienda, no se utiliza, porque generaba muchos episodios de taquicardia ventricular multifocal. ¿Ya? Como todos los fármacos son antiarrítmicos porque su utilidad es para arritmias ventriculares, pero al mismo tiempo son proarrítmicos. ¿Para qué sirve? Para arritmias ventriculares. ¿Qué me puede generar? Una arritmia ventricular. ¿Ya? No se usa, así que bueno, era para que lo conozcan. El problema, ¿cuál es? Prolonga el QRS, prolonga el QT y por lo tanto puede generar taquicardia ventricular polifónica. ¿Ya? No les voy a decir dosis ni nada, eso es lo más importante que hay que saber en el grupo 1A. Grupo 1B, la lidocaína y la lidocaína. La lidocaína es un fármaco que nosotros antiarrítmicos clase de grupo de la clase 1, grupo A, actuaban a nivel de los canales de sodio activo, prolongaban el QRS, prolongaban el QT y por lo tanto el paciente podía tener una taquicardia ventricular pulmonar. Los antiarrítmicos del grupo 1B, el que se utiliza bastante es la lidocaína. ¿Cuál es la característica de la lidocaína? Bloquea canales de sodio. ¿Cuál es la diferencia? Aquí está. Canales de sodio inactivos. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente, primero, que los canales de sodio pueden estar activos, pero también existen canales de sodio que están inactivos, que están cerrados.
La lidocaína es un fármaco que en personas sin patología, sin enfermedad, no produce efecto. Puede llegar a producir cierta radicardia, obviamente, ¿no? Pero en pacientes que tienen una cardiopatía isquémica, esa es la indicación precisa. Paciente con cardiopatía isquémica, hay una alteración en la despolarización por la isquemia, hay alteración de estos canales de sodio inactivos que son a este nivel. Acá es lo que se prolonga, acá es lo que se altera, mejor dicho, la pendiente de la fase 3. Y en estos pacientes que tienen cardiopatía isquémica, como lo menciona acá, los pacientes infartados, la principal causa de muerte de un paciente con infarto es la taquicardia ventricular. Entonces, en esos pacientes que tienen la arritmia, el fármaco de elección es la lidocaína. Es un fármaco de acción rápida, ¿ya? ¿Cuál es la característica? Al reducir el pendiente, actúa tanto en la fase 2 como en la fase 3, sus canales inactivos. La principal característica que tiene uno es que el QRS no se afecta. Lo que sí se ha visto es que el intervalo QT se acorta. En las preguntas del examen de residencia entran un montón de preguntas y se lo preguntan así: la lidocaína, fármaco antiarrítmico, inhibe el intervalo QT, prolonga el intervalo QT, amplía el QRS. Entonces, ustedes se lo van a aprender ahorita qué es lo que hace, cómo es lo que se genera ese cambio en el electrocardiograma de ese sentido. ¿Ya? Los que prolongan el QT, sobre todo acuérdense, los antiarrítmicos de la clase 1. Los antiarrítmicos de la clase 1B, la lidocaína, está indicada para pacientes con cardiopatía isquémica que cursan con un infarto, actúa a nivel de los canales de sodio inactivos, actúan a nivel de los canales de sodio que eran activos, y que no modificaban el QRS. Lo que sí modificaban era el intervalo QT, lo acortaba. No, eso no genera arritmia, así que no hay problema. El QT prolongado sí, es grave. El QT prolongado también se puede generar cuando el paciente tenga hipercalcemia. O sea, si un paciente tiene hipercalcemia más le dan antiarrítmico 1A, peor, ¿no? Bueno, de todas formas, para que ustedes recuerden, bloquea los canales de sodio inactivo y lo que hace es la repolarización, acercarla al QRS. ¿Ya? De elección en arritmias ventriculares asociadas a cardiopatía isquémica. ¿Cuál? Taquicardia ventricular. ¿Ya? Entonces este fármaco se lo tienen que conocer. Ahorita solamente estoy dándoles un resumen. Ya después vamos a hablar de la lidocaína, de cada una en específico, farmacodinámica, farmacocinética, lo que me gusta, ¿no? Ahorita lo que tienen que acordarse es que actúa a nivel de los canales de sodio inactivo, la fase 2, fase 3 del potencial de acción, y que de esa forma acorta el intervalo QT, no afecta al QRS. ¿Ya? Los antiarrítmicos de la clase 1C, estos son los más utilizados, sobre todo donde su uso ya está bien establecido, en nuestro medio todavía falta, es la propafenona y la flecainida. La propafenona y la flecainida, primero, que actúan en la fase 0, modifican, lo hacen, se podría decir, modifican, ya no es tan vertical, lo hacen más horizontal en la fase 0, bloquean los canales de sodio activo, no en los inactivos como los del grupo 1B, y en este caso este fármaco no afecta al QT, pero sí prolonga el QRS. Es de acción lenta. ¿Cuál es la principal característica? Porque ustedes se tienen que acordar de la propafenona y la flecainida. Por esto. Prolonga el QRS, no se van a olvidar. Hace una pendiente acá, no modifica la repolarización, no modifica el intervalo QT, ni lo acorta, ni lo alarga, pero sí modifica el QRS. Ya, lo hace más ancho. Los antiarrítmicos 1C. ¿Cuál es su principal indicación? Control de ritmo. Ritmo. No dice ya control de frecuencia.
¿Se acuerdan los fármacos beta bloqueantes y los fármacos bloqueadores de calcio? Ellos lo que hacían era controlar la frecuencia. Hacían que el paciente que tenga arritmia, su frecuencia cardíaca baje. Estos fármacos sí hacen cardioversión farmacológica. Estos sí controlan el ritmo. O sea, un paciente que tenga una arritmia, que vamos a ver qué tipo, con estos fármacos puede volver a ritmo sinusal. Controladores de ritmo, ya no controlan frecuencia. ¿Ya? Prolongan el QRS, pero no prolongan el intervalo completo. Entonces se podría utilizar fármacos de la 1C y de la 1A. De la 1B y de la 1C. La 1A prolongan el intervalo QT, no hay en nuestro medio. La 1B, la lidocaína, si bien es un fármaco como antiarrítmico, solo se usa en arritmias en arritmias ventriculares en pacientes que han sufrido una cardiopatía isquémica. ¿Ya? No afecta el QRS, acorta el QT, entonces tiene un efecto beneficioso en el paciente isquémico con taquicardia ventricular. Ya ustedes saben para la taquicardia ventricular. Los del fármaco del grupo 1C, ¿cuál es la característica? Prolongan el QRS, pero hacen control de ritmo, pueden hacer una cardioversión farmacológica. Por ejemplo, cuando nosotros hablábamos del paciente con fibrilación auricular, ya ustedes saben que ese paciente que tiene en su electrocardiograma intervalos RR irregulares, QRS estrechos por micros de entrada, nosotros dijimos que podíamos tener diferentes escenarios. 48 horas, menor a 48 horas, paroxística. Bueno, quiere decir que ese paciente no tenía antecedentes de arritmia cardíaca, tenemos un electro anterior que era primo sinusal y que ahora está con una FA. Si el paciente tiene una FA menor a 48 horas de evolución, está hipotenso, ¿cuál es el tratamiento? Cardioversión eléctrica. Si el paciente está normotenso, estamos de ahí, lo que se hace es cardioversión farmacológica. Y aquí hay que tomar en cuenta dos cosas. Uno, que el paciente tenga una cardiopatía estructural o sin cardiopatía estructural. Se clasifica así, hay cierta paradoja porque ustedes me van a decir, ¿acaso el paciente su corazón va a estar tan normal y a pesar de eso va a ser arritmia? Bueno, cardiopatía estructural es ese viejito que tiene su corazón dilatado, mayor, y que no tenía FA y hizo una FA. Se puede hacer cardioversión farmacológica, le hacen su ecocardiograma, no tiene trombo, y se le puede hacer amiodarona o se le puede hacer digoxina. Cardioversión farmacológica en FA paroxística en pacientes con cardiopatía estructural. En pacientes con FA, normotenso, sin cardiopatía estructural, joven, ¿se puede hacer cardioversión farmacológica? Sí, y el fármaco de elección es propafenol. Cardioversión, control de ritmo, ya no control de frecuencia. Pero es un paciente que no tiene que tener cardiopatía estructural, no tiene que tener un ventrículo dilatado, no tiene que tener valvulopatía, no tiene que tener coronariopatía, ni nada de eso. O sea, en el primer caso que nosotros veamos, controlemos la arritmia que tenga con los remedios C1 del grupo C1 o C2, C1C y 1B. ¿no? Este es No. para arritmia ventricular, Ajá. arritmia ventricular más IA. La propafenol y la flecainide nos sirve para arritmias supraventriculares y arritmias ventriculares. Vamos a ver en qué casos se usa el supra, ejemplo, la FA en pacientes sin cardiopatía estructural. Si tiene cardiopatía estructural, el paciente va a empeorar. El paciente tiene que estar normotenso sin cardiopatía estructural para poder usar el propafenol.
sea, en el primer caso, En el primer caso no vamos a... frecuencia, o sea, no, en el caso de con daños estructurales. En este paciente con daño estructural, controlamos la frecuencia, controlamos los anticoagulantes, ¿no? Si tiene algún trombo, y no controlamos su ritmo, no tratamos de controlar el ritmo. depende. ¿Ah? Si usted es un paciente que tiene una cardiopatía estructural, usted tiene su paciente que le hace seguimiento, usted sabe que tiene un ritmo sinusal normal, que puede tener una fracción de eyección reducida, puede ser cardiópata, pero ese paciente nunca hizo FA. El señor nunca hizo FA. Entonces es una FA paroxística. Usted puede volverlo a ritmo normal. Obviamente hay otros factores de ecocardiograma, que si la aurícula es pequeña, que si la aurícula es grande, pero si es un paciente que tiene cardiopatía estructural y que la FA es paroxística, por eso le puse menos de 48 horas, a ese paciente se le puede hacer cardioversión farmacológica con estos fármacos, amiodarona y digoxina. Diferente contexto. Paciente con FA con más de 48 horas. Ya. Crónica, persistente, permanente, lo que ustedes quieran. A ese paciente solo es control de síntomas. A este paciente es al que le van a dar beta bloqueante, Sí. o caso contrario, bloqueador de calcio. Control de frecuencia, FA crónica, FA paroxística, si el paciente tiene cardiopatía estructural y está normotenso y no tiene trombo, aurículas pequeñas igual, se puede hacer cardioversión farmacológica con amiodarona y digoxina. Si el paciente es normotenso sin cardiopatía estructural, se puede hacer cardioversión farmacológica, control de ritmo, con propafenona y cocaína. ¿Ya? Mucho depende entonces del paciente. La propafenona nos sirve para arritmias supraventriculares y arritmias ventriculares. Ya vamos a ver en qué caso. Arritmias ventriculares solo en pacientes que no tengan cardiopatía estructural o que tengan un cardiodesfibrilador implantable. Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, de momento, los antiarrítmicos, solo hemos hablado de un grupo, ¿no? 1A, timidina, procainamida, se utiliza para arritmias ventriculares, actúan en los canales de sodio rápido, prolongan el QT, no se usa. Los antiarrítmicos 1B, lidocaína, de lesión en pacientes con cardiopatía isquémica más pericardia ventricular, actúan en canales de sodio inactivos, no modifican el intervalo QT, eso es algo bueno. Los antiarrítmicos de la clase 1C son controladores de ritmos, pueden hacer cardioversión farmacológica, pero son pacientes que no tienen que tener cardiopatía estructural. Ya, más o menos para que se entienda. Nos sirve para arritmias tanto supraventriculares como arritmias ventriculares. ¿Ya? Bueno, los antiarrítmicos del grupo 2. Ahorita solo un resumen, ya después vamos a hablar de cada uno. No vamos a entrar tanto en detalle de los beta bloqueantes ni bloqueadores de calcio, porque ya eso ustedes lo conocen, lo dominan. Los del grupo 2 son los fármacos beta bloqueantes. Estos fármacos afectan al nódulo sinusal y al nódulo auriculoventricular, que son las células de respuesta lenta, y ustedes conocen su potencial de acción. Como les mencioné antes, actúan en la despolarización diastólica precoz en la fase 4, tienen acción, tienen efecto cronotrópico, tromotrópico, incapacidad de automatismo disminuido. O sea, lo que hacen es bajar la frecuencia cardíaca. Utilidad para arritmias supraventriculares, contraindicado en arritmias ventriculares. ¿Se acuerdan de su examen? Y aquí está la diferencia que estábamos mencionando hace un momento. Estos fármacos me sirven para control de frecuencia en FA, en pericardia paroxística supraventricular, en Cluster si ustedes quieren, pero no le van a producir cardioversión, simplemente van a frenar la frecuencia cardíaca del paciente. ¿Ya? Y ustedes saben que actúa a este nivel, la despolarización diastólica espontánea de las células de respuesta lenta. Los antiarrítmicos del grupo 4,
Los del grupo 3, perdón, aquí tenemos otro detalle. Actúan en la fase 3 prolongando la repolarización. Entonces, si acá tenemos la fase 3, al bloquear los canales de potasio, esto se va a prolongar y por lo tanto vamos a tener un intervalo QT prolongado. Es por eso que hay que usar con mucha precautela la amiodarona. La amiodarona es buen fármaco, sirve para todas las arritmias, pero prolonga el intervalo QT y si no se tiene un control adecuado, el paciente puede desarrollar una taquicardia ventricular antifocal. ¿Ya? No sirve tanto para arritmias supraventriculares, FA, Flutter, lo que ustedes quieran, como para arritmias ventriculares. Se utiliza la amiodarona. Pero también tiene muchos efectos adversos. El uso crónico produce fibrosis pulmonar, produce hipertiroidismo, hipotiroidismo, puede generar arritmia. En su momento íbamos a hablar de la amiodarona. La amiodarona es para una tarde. La amiodarona es un fármaco muy bueno, tiene su dosis específica, pero es larguito, así que hoy día es solamente una introducción. Pertenece al grupo 3, bloquea los canales de potasio, prolonga la repolarización, prolonga el intervalo QT. ¿Ya? A este grupo también pertenece el sotalol, que es un fármaco betabloqueante. Entonces, ¿cuál es el betabloqueante que pertenece al grupo 3? Sotalol. Sotalol. P, doctor, anotando. Por último, los fármacos antiarrítmicos del grupo 4, bloqueadores de calcio, capacidad cronotrópica y tomotrópica negativo, actúa en la fase 2 de las células de respuesta rápida, aquí, por donde era la receta de calcio, y en la fase 0, que era acá, por donde ingresaba el calcio, en las células de respuesta, puse 2 veces rápida, aquí hay células de respuesta lenta. ¿Ya? Bueno. Este está en serio. Nuevamente, su utilidad, control de frecuencia para arritmias supraventriculares y está contraindicada en arritmias ventriculares. En su examen estaba esa pregunta. Bueno. Muy bien. Eso repásenlo por favor para la siguiente clase. Los del grupo B1 no se vayan a llamar lista. Y ya en la siguiente clase ya vamos a hablar fármaco por fármaco. Ya no vamos a entrar tanto en detalle que prolonga el QT, que no prolonga el QT, que ustedes atiendan por favor a Coca, Condori, Jessica, Averanga, Mitzi, Jocelyn, Ávalos, Noelia,